Perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Encantado de recibiros aquí. Vamos a hacer una cata. Sé que habéis venido todos a catar vinos, pero antes de llegar a ese punto vamos a pasar por la parte informativa, por la parte que os explique por qué hemos llegado a las elaboraciones nuevas con las nuevas variedades. Como veis, vamos a presentar nuevas variedades descendientes de la Monastrell, y esto forma parte de un proyecto de investigación, que, como todos los anteriores, intenta dar solución o por lo menos una nueva visión al problema del cambio climático y el problema más alto todavía. ¿No se oye? ¿Me oís ahora? Ahora sí. Bueno, empezamos. Bienvenidos a todos. Vamos a hacer una cata y, como os decía, antes de llegar al momento de la cata, pues vais a tener que pasar por la parte informativa que os ponga un poco en antecedentes de lo que vamos a catar, que van a ser 3 vinos de 3 elaboraciones con las nuevas variedades desarrolladas por el Grupo de Investigación en Enología y Viticultura del IMIDA. Mi nombre es Luis Javier Pérez, soy el responsable de la bodega experimental de la Estación Enológica de Jumilla y, como os digo, perteneciente al Grupo de Investigación en Viticultura y Enología del IMIDA. Bien. Para centrarnos, ya lo ha dicho mi compañera antes, vamos a trabajar con nuestra variedad madre. Nuestra variedad madre es la Monastrell. Deciros que, en la región de Murcia tenemos 3 denominaciones de origen: la denominación de origen Bullas, la de Jumilla y la de Yecla, y en las 3 la variedad mayoritaria es la variedad Monastrell. Deciros que a nivel mundial podemos estar hablando de que el 80-85% de los vinos de Monastrell del mundo se elaboran en nuestra región. Es decir, tenemos una herramienta identificativa de nuestros vinos que, a día de hoy hemos conseguido desarrollar a nivel comercial, a nivel de bodega. Estos vinos se conocen, esta variedad se conoce. No obstante, aunque es una variedad adaptada a un clima cálido, sí que es verdad que el clima cálido entendido hace unos años, efectivamente la variedad es una variedad que se adaptaba a nuestras condiciones edafoclimáticas, pero desde hace unos años, con lo que conocemos como cambio climático, la variedad Monastrell también sufre de problemas de adaptación, ¿vale? Adaptaciones a estas olas de calor, tanto desde el punto de vista hídrico como desde el punto de vista de golpe de calor. Esa temperatura modifica, o entendemos que modifica bastante lo que son todo el metabolismo secundario de acumulación de sustancias responsables del color, del sabor, del aroma, que luego vamos a percibir en el vino. Efectivamente es una variedad robusta entendida desde el punto de vista agronómico. Es una variedad de porte erguido, es fácil de cultivar tanto en vaso como en cultivo en espaldera, y es una variedad que el grano de uva tiene un ollejo suficientemente duro, lo que favorece su cultivo en condiciones, vamos a decir, que ecológicas. En la región de Murcia tenemos una ventaja, que es que ese cultivo ecológico se puede dar de manera natural. De manera natural porque no tenemos la presión medioambiental que tienen en otras zonas, y por tanto ese cultivo se puede realizar sin aportación de excesivos tratamientos fitosanitarios. Bien, ese carácter robusto es el que nosotros nos interesa desde el punto de vista de nuestro cultivo, que fundamentalmente en la región de Murcia es de secano. Y es una variedad de maduración tardía. El principal problema que tenemos en la región es que, con tantas horas de sol y con esas temperaturas tan altas, la maduración de la uva se ve muy afectada. Es decir, nosotros tenemos una maduración glucométrica, es decir, acumulación de azúcares de una manera natural muy fácil, pero no tenemos una maduración de manera aromática o polifenólica. Hay una separación, de manera que los vinos pueden llegar al consumidor de una manera desequilibrada, ¿vale? Bueno, pues con esta problemática acentuada por el cambio climático tenemos una serie de problemas. Lo que hemos hablado, el desacople entre la madurez fenólica y aromática de lo que es la madurez tecnológica. Resultado, pues vinos con un grado alcohólico muy elevado. Ese grado alcohólico da aromas, o sea, un sabor cálido, un aroma cálido. Son aromas o vinos que cansan y que tienen poco desarrollo porque tienen falta de acidez.
Por otra parte, tenemos una rápida acumulación de azúcar y pérdida de esa acidez. Deciros que la acidez es la herramienta que tenemos los enólogos para la longevidad del vino. Los vinos con una alta acidez evolucionarán en el tiempo de una manera adecuada. Mientras tanto, que si tenemos esa falta de acidez porque la planta está estresada y tira de esos ácidos orgánicos para su propia supervivencia, vamos a tener uvas con pHs elevados, acideces bajas y organolépticamente nos van a dar unos vinos cansinos, unos vinos que al consumidor de día de hoy no le gustan. Por otra parte, estas altas temperaturas modifican el metabolismo de la planta, es decir, la planta modifica su metabolismo secundario y no destina sus recursos a la acumulación de sustancias responsables de color, sabor y aroma, sino que las utiliza para su propia supervivencia. Con lo cual, la uva que nos llega a la bodega es una uva muy más pobre en compuestos que luego vamos a valorar y que van a dar mayor valor añadido a los vinos. Y finalmente, este cambio climático provoca cambios también en los perfiles a nivel de enfermedades y de plagas. A día de hoy, no sé si lo sabéis, pero bueno, en la región de Murcia, con controlar hongos como podía ser el mildio, que era normalmente una plaga que afectaba cada 5 o 7 años, el oidio sí que es una plaga anual, y la alobesia, con eso controlábamos el proceso de cultivo del viñedo. A día de hoy, estas 3 plagas se han multiplicado y además aparecen plagas nuevas como puede ser el mosquito verde. Mosquito verde que no es una plaga del viñedo, pero sí que afecta a día de hoy en el viñedo. ¿De acuerdo? Bien, una de las posibles soluciones que se planteó en el grupo era obtención de nuevas variedades a partir de cruzamientos dirigidos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues es un poco adelantar lo que la propia naturaleza genera. O sea, las nuevas variedades se generan en la naturaleza por cruzamientos aleatorios y nosotros lo que podemos hacer es llevar a cabo esos cruzamientos buscando un objetivo concreto. Para ello seleccionamos los parentales y en este caso la mayoría, bueno, el parental lo que sería madre sería nuestra Monastrell y nosotros elegimos los parentales que actúan como padre entre variedades que normalmente en bodega o en las bodegas se utilizan como variedades que se utilizan para cupajes de los vinos, como puede ser la Syrah, como puede ser la Tempranillo, la Cabernet Sauvignon o en el caso de las blancas la Verdejo. A partir de ahí, esas nuevas variedades se plantan, se identifican y se hace un análisis de la calidad de la uva. Lo primero es analizar si la uva, a nivel agronómico, va a ser rentable para el agricultor, porque de nada nos sirve tener una planta que produce poco o tiene efectos de corrimiento o no tiene el porte suficiente para poder ser dirigida en el campo, bien con su cultivo en vaso o con cultivo en espaldera. Una vez que pasa esa primera criba de la selección de la calidad de la uva, pasaríamos a la selección de la calidad del vino. Es decir, esa uva que a priori tiene unos componentes que pueden ser interesantes desde el punto de vista enológico, pero hay que elaborar para saber si esos componentes son estables, van a pasar al vino, a través de los distintos protocolos de elaboración los podemos obtener y los podemos aprovechar, ¿vale? Pasada esa criba, llegamos al punto del registro de nuevas variedades. Como veis en la parte de abajo, este proceso que os lo acabo de comentar yo en 30 segundos, estamos hablando de un proceso de 26 años, 26 que va camino de 30, ¿de acuerdo? Es un proceso largo. Sí que es verdad que a través de herramientas genéticas sí que podemos obtener marcadores genéticos que nos dan una idea anterior al desarrollo de la planta de lo que vamos a poder esperar de ellas y con esa herramienta hemos adelantado mucho. Pero a día de hoy había que obtener la planta, plantarla en el campo, esperar a que diera producción, elaborar esa uva, elaborar esos vinos, caracterizarlos y decidir. ¿De acuerdo? Bien. El objetivo o el final de todo este proceso ha sido el registro de 5 variedades tintas y una variedad blanca. La línea de investigación que se seguía, es decir, ¿qué se buscaba con esto? Porque no se buscaba tener nuevas variedades por tener nuevas variedades, se buscaba solución a los principales problemas que hablábamos del cambio climático. Por una parte, sobre todo desde el punto de vista de las variedades tintas, variedades con alto contenido fenólico y adaptadas a nuestro clima cálido. El vino es un alimento. Como tal alimento forma parte de lo que consideramos la dieta mediterránea.
¿Y por qué? Porque es rico en compuestos antioxidantes. Estos compuestos polifenólicos son compuestos antioxidantes y como tales participan dentro de la dieta de la prevención de enfermedades cardiovasculares, enfermedades que al final vienen derivadas del envejecimiento celular. Bien, pues si podemos aprovechar estos cruzamientos para obtener variedades con mayor contenido polifenólico, le estamos dando un valor añadido mayor, un valor nutricional a las uvas y esas uvas en el vino que obtengamos. Finalmente, también vimos la posibilidad de que teníamos variedades, nos aparecían variedades con alto contenido polifenólico, pero al mismo tiempo con baja graduación alcohólica potencial. Esto es muy interesante porque desde el punto de vista comercial, en el mundo del vino, lo que se busca a día de hoy es no tener vinos de alta graduación de 15, 14, 15 grados, sino tener vinos de 12, 13 grados por dos motivos fundamentales. Uno, porque el gusto del consumidor tiende, vino salud, a consumir menos alcohol, y sobre todo por un tema económico. Las bodegas, cuando quieren exportar los vinos, bien sea al Reino Unido, bien sea ahora a Estados Unidos, bien sea a los países nórdicos, existe un impuesto sobre el alcohol que hace que para la bodega sea mucho más caro comercializar o intentar exportar un vino de 14-15 grados que un vino de menor graduación. ¿Qué nos pasa con nuestra Monastrell? Porque nuestra Monastrell necesita tener esos 14-15 grados para que haya una madurez fenólica, para que el vino se exprese, la uva se exprese en nuestros vinos. Si conseguimos variedades con menor graduación alcohólica, tendremos esa expresión, pero sin los problemas que acabo de mencionar. Por otra parte, si además tenemos esas nuevas variedades que son resistentes a enfermedades, he dicho que esas enfermedades en nuestras condiciones no son limitantes, pero siguen existiendo. Si tenemos esas enfermedades controladas desde el punto de vista genético, estos nuevos individuos son resistentes. Por otro lado, vuelvo otra vez a la economía. Menores tratamientos tendrá que hacer el agricultor, menos input tendrá que hacer, menos residuos tendrá la uva, podremos llegar al mercado con un producto más ecológico, más sano, más saludable. Y finalmente, todo esto deriva del cambio climático. Si estas nuevas variedades son tolerantes a la sequía, son tolerantes a las condiciones climáticas exigentes que tenemos, el cultivo del viticultor lo podrá hacer de una manera económica y de una manera en una zona donde no tiene otra opción. Quiere decir, no es que no cultive el viñedo y tenga la opción de cultivar melocotoneros o ciruelos o cereales. No, estamos en una zona que es muy limitante y solamente podemos cultivar cultivos de secano, bien sea almendro, bien sea olivo, bien sea viñedo. Si con estas nuevas variedades cubrimos esas condiciones estresantes, pues tenemos una herramienta más para que el campo murciano sea rentable. ¿De acuerdo? Bien, estas nuevas variedades se obtienen por hibridación. No me voy a detener mucho, pero básicamente tenemos la variedad madre, que es nuestra Monastrell, eliminamos los estambres para que no haya autopolinización y cogemos el polen de las variedades que queremos que actúen como parental, como padre. Se hace una polinización manual, existe un cuajado, al final se obtienen unas semillas, germinación, plantación y selección. Y luego vendría todo el trabajo de caracterización de la uva y de los vinos. Bien, criterios de selección. Vamos a catar 3 vinos. Tenemos un cupaje de las variedades blancas y luego 2 vinos tintos. Ahora los comentaremos. En el caso de los vinos blancos es muy interesante para nuestra zona desarrollar estos vinos blancos. No sé si sois consumidores de vino habréis visto que día a día, si vais a un restaurante, vais a las líneas de alimentación a comprar las botellas de vino, cada vez más hay un aumento del consumo de los vinos blancos y los vinos rosados. Precisamente porque se están incorporando al nuevo consumo la gente joven, y la gente joven, por lo que hemos comentado antes, el vino y el alcohol o el vino y la complejidad no lo llevan muy bien hasta que cumplimos unos años como los que tengo yo. A partir de ahí se valora. Bien, pues las bodegas se han dado cuenta de eso. Las bodegas se han dado cuenta que los vinos blancos, la cuota de vinos blancos, por daros unos números, aproximadamente en una bodega el 85%, os estoy hablando de bodegas de la región, el 85% de los vinos son vinos tintos, lo que se comercializa, o se comercializaba hace 10 años. Dentro de ese 85%, el 40% son vinos con crianza, es decir, vinos con madera, vinos complejos, vinos de alta graduación.
Luego vamos bajando hacia vinos que tienen algo de madera, lo que se conoce como vinos semicrianza, y luego los vinos jóvenes. Y el resto eran vinos blancos y el vino rosado. Bueno, pues a día de hoy ese porcentaje ha variado. Ya nos movemos en un 40% de vinos blancos y vinos rosados lo que se consume. Y nosotros tenemos un problema. Los vinos blancos se caracterizan por una acidez alta, frescura aromática, son vinos que proceden de uvas que tienen una maduración más temprana, y hemos estado hablando que nuestras condiciones precisamente no se dan para ello. Cualquier variedad que nosotros pongamos, variedades como la Chardonnay, la Sauvignon Blanc, la Verdejo, la Viognier, cualquiera de estas variedades no se adapta a nuestras condiciones. ¿Cuál es nuestra solución? Pues si podemos conseguir una variedad que procede de la Monastrell, que tiene esas características de adaptación a nuestra zona y es una variedad blanca, tenemos algo ganado en ese sentido. Y efectivamente, la genética es lo que tiene. Hemos conseguido variedades blancas de parentales tintos. Una de ellas, por ejemplo, bueno, ahora la veremos, es la Cab Blanc, que es la variedad registrada. Es una variedad que procede de la Monastrell con la Cabernet Sauvignon, dos variedades distintas, y tenemos una uva blanca. Pero es que a día de hoy tenemos tres líneas de investigación, lo que conocemos como la MT103, que es una Monastrell por Tempranillo, todos conocéis que son variedades distintas. Una MV67, que es una Monastrell por Cabernet Sauvignon, perdón, una MC69 y una MV67, que aquí sí que hemos metido un parental blanco, que es la Verdejo. Bueno, pues estas tres variedades las vamos a catar. Sí que es verdad que las vamos a catar como cupaje, como una mezcla, porque no tenemos todavía producción para hacerla por separado, pero son variedades que tienen un potencial para adaptarse a nuestras condiciones muy interesante. Y como digo, para un mercado que está en auge, el mercado de los vinos blancos. En el caso de los tintos, pues al final conseguimos dos líneas. Una, variedades de alto contenido fenólico y adaptadas al cambio climático, que como veis hay 4 variedades registradas. La Mirtia, que es un híbrido entre Monastrell y Syrah, y la Galnegre, Gebas y Kipar, que son distintos híbridos de Monastrell por Cabernet Sauvignon. Y luego tenemos otra distinta, que es la Carmolí, que es una Monastrell por Cabernet Sauvignon y cuya característica es aquello que os he dicho al principio, de una variedad con alto contenido fenólico pero baja graduación. Dentro de esta línea tenemos una, vamos a llamarlo sorpresa, algo que tenemos mucha esperanza en esa variedad, que es la MS104, que es la que vamos a catar, que es una variedad que con 12 grados de alcohol potencial tiene una concentración de alcohol, o sea, una concentración, perdón, de contenido fenólico, de compuestos fenólicos, equivalente o muy superior a una Garnacha tintorera. Mirad, la Garnacha tintorera es una variedad que se utiliza en las bodegas porque tiene muchísimo color. Y tiene muchísimo color porque la pulpa es coloreada. Y se suele utilizar en bodega en unos porcentajes que varían del 10, 15, 20% para enriquecer los colores de otras variedades que tienen menos color. Aquí partimos ya de una variedad que por sí es muy superior a lo que sería una Garnacha tintorera. Y la vamos a catar. Bueno, aquí veis un poco la foto de lo que sería tener estas variedades con respecto a la Monastrell. La Monastrell se suele vendimiar o se suele recolectar a finales de septiembre y todas estas variedades nuevas las tenemos mucho antes. Esto, lo que hace unos años parecía un problema, a día de hoy es una ventaja, porque todos sabemos que a partir de septiembre se generan las danas, lluvias torrenciales, enfermedades criptogámicas que afectan a esa Monastrell. Si podemos o somos capaces de adelantar esa vendimia con una madurez tecnológica, con una madurez fenólica, con una madurez aromática, vamos a tener en el mercado un producto que por llegar primero al mercado vamos a ganar cuota y además sin los problemas que vamos a tener después. A mí como enólogo me lo llevo muy mal porque yo me cogía mis vacaciones en julio y ahora veo que ya en julio tengo que estar vendimiando. Pero bueno, hay que sufrir. Y finalmente, bueno, un poco de reconocimiento a estos ensayos en la colaboración con las bodegas del sector. Es decir, nosotros tenemos bodegas experimentales, o sea, parcelas experimentales donde las bodegas van aplicando estas nuevas variedades, de manera que tengamos datos no solamente de nuestras parcelas, sino la adecuación de estas variedades y el cultivo de estas variedades a distintas condiciones edafoclimáticas que tenemos en la región.
Y como veo ya cara aburridas, vamos a pasar al análisis sensorial, vamos a pasar a la cata y vamos a empezar por el vino blanco. ¿De acuerdo? Si queréis, ¿cómo lo hacemos? Vamos pasando las copas. Por abajo, como si fuera un cáliz. Vamos a darle al director. Sí, que no se quede. Me voy pasando por ahí. Muy bien. Muy bien. ¿Te convenció? No, se ha oído muy bien. Se ha hecho bien. Voy a dar alguna otra. Yo creo que ya. ¿Ya? Creo que sí. Ponen esta, Bueno. por fin. Sí, claro. Y ahora sí falta. ¿Hay más? Bueno, Hola, ¿sí? Hola, sí. ¿Tenéis todos vino? Bien, vamos a empezar por el primer vino de esta tarde. Es un cupaje de las nuevas variedades blancas que os he comentado. En este caso, bueno, antes de empezar con la cata, sí que es verdad que estos son vinos elaborados en la bodega experimental, con lo cual, para poder tener una caracterización de las variedades, las elaboraciones se hacen estandarizadas, normalizadas, con la misma levadura, la misma temperatura, todo con las mismas condiciones para poder comparar las características de la uva. Deciros que a partir de este año, ya con el conocimiento que tenemos previo de estas variedades, hemos desarrollado ya protocolos de elaboración en función de la potencialidad de la uva. Es decir, podemos hacer, sabéis que en función del protocolo de elaboración que nosotros, o los parámetros que utilicemos en bodega para poder elaborar el vino, podemos tener características distintas. De una misma uva podemos obtener un perfil de vino joven, un perfil de vino que va a pasar por barrica, un perfil en el que potenciemos la uva o la parte más vegetal, un perfil en el que potenciemos la uva más roja, en el caso de las tintas, o fruta más tropical en el caso de las blancas. Bueno, todo esto forma parte de la parte tecnológica, de la parte etnológica del proceso. Ese proceso en el que estamos desarrollando a día de hoy. Estos vinos que vais a catar se han elaborado todos con las mismas condiciones, con lo cual, bueno, pues a partir de esta potencialidad es cuando nosotros vamos a desarrollar nuevas elaboraciones. Como digo, esto es un cupaje. Es un cupaje de todas las variedades, de las nuevas variedades que nosotros hemos desarrollado. Tenemos la Cal Blanque, que es la variedad registrada, la Monaster por Cabernet, pero tenemos también aquí la Monaster por Tempranillo, la Monaster por Verdejo y la otra Monaster por Cabernet. ¿De acuerdo? Unas nociones rápidas de cata, porque os veo que sois todos expertos, pero a mí me gusta decirlo. Mirad, la copa tiene tres partes. La parte de arriba, donde está el líquido, que se llama cáliz. La parte donde yo estoy cogiéndola con los dedos, que se llama fuste. Y la parte de abajo, que se llama pie. Las copas de vino a la hora de catar, cuando estéis en vuestra casa la podéis coger como os dé la gana, pero para catar los vinos se cogen o por el fuste o por la base. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar color, sabor y aroma. Y si cogemos el vino así, pues primero que no vemos y segundo que estamos calentando el vino. Este vino en concreto ya he recibido quejas por ahí de que está caliente, pero es que no teníamos frío. Pero bueno, de esta manera vais a evaluar mejor los aromas que tiene el vino.
La cata, el análisis sensorial consiste en 3 fases: la fase visual, la fase olfativa y la fase gustativa. La fase visual es ver el color del vino, y dentro del color del vino hay 2 conceptos: una es la intensidad, la cantidad de color, y la otra es el matiz. En el caso de los vinos blancos y vinos rosados, la intensidad de color suele ser baja porque se mide si podemos ver lo que pasa a través de la copa. Si podemos ver lo que hay detrás, pues es de intensidad baja, pero los vinos blancos y los vinos rosados normalmente tienen intensidad de color baja. Y el matiz se mide en el menisco. En el menisco es, al inclinar la copa, el borde del líquido. ¿Por qué? Porque ser el borde del líquido es el que permite el paso de la luz y podemos ver el matiz de color. Cuando digo el matiz, me refiero al tipo de color. Esto es vino blanco, pero dentro del blanco pues tenemos el amarillo pajizo con reflejos verdosos, amarillo oro, amarillo dorado. Hay distintos tipos de amarillo. Y eso nos da una idea del estado de evolución de los vinos. Los vinos cuando son jóvenes son amarillos pajizos y cuando son viejos son amarillos dorados. Si nosotros tenemos un vino joven y ya es amarillo dorado, tenemos un problema, se nos ha oxidado el vino. En cambio, si tenemos un vino muy viejo y ya tiene colores pajizos, nos están dando gato por liebre. O sea, tenemos que el color corresponde al estado de evolución del vino. En este caso tenemos un vino, si lo enfrentáis frente a un fondo blanco, veréis que en el corazón de la copa no tiene color, es decir, tiene una intensidad baja o muy baja, y que en el borde tenemos un amarillo pajizo, es como la paja del cereal cuando está madura, y con el reflejo verdoso. Veis que en la copa aparecen reflejos verdosos. Esto es fruto o refleja la juventud del vino. Un vino blanco, cuando es joven, tiene estos reflejos verdosos. Esto es un síntoma de calidad. Quiere decir que por lo menos el vino no se ha oxidado. Luego nos gustará más o menos, pero a priori la parte visual nos da información, y esa información que nos da es que es un vino joven. La siguiente parte es la parte olfativa. Esta es la que más asusta a la gente. Pero no tenemos que saber todos los aromas que existen en el mundo. Hay que saber los aromas que tienen que pertenecer al vino. Y en el caso de los vinos blancos nos tienen que recordar o a flores blancas o a fruta blanca. Y lo más normal, o sea, lo más habitual son las frutas blancas. Y dentro de las frutas blancas tenemos la pera, la piña, el plátano. Son todos aromas que proceden de la uva y proceden del proceso de fermentación. No son aromas añadidos. La gente me pregunta, ¿pero cómo va a oler a vino? ¿Cómo va a oler a plátano un vino? Bueno, pues el plátano, el aroma plátano al final es un éster. Un éster es la unión de un ácido y un alcohol. Aquí tenemos etanol y tenemos ácidos. Esos aromas se generan durante la fermentación. ¿De acuerdo? Y esos aromas se evalúan de 2 maneras: a copa parada, y luego movemos la copa de vino. Para el que sea profesional la mueve así. Para el que no se piense que va a mojar al que tiene al lado, la pone encima de la mesa y la gira así. ¿El objetivo cuál es? Aumentar la superficie de evaporación de los aromas que tiene el vino y se concentren en la copa. Las copas tienen esta forma no por capricho, tienen esta forma porque en la zona del cáliz se van a acumular esos aromas y nosotros al meter la nariz lo vamos a evaluar. ¿Quién ha olido el vino a copa parada? Ninguno, ¿eh? Os habéis ido directamente a beberlo. Bueno, a copa parada tiene una intensidad aromática media. Cuando agitáis la copa de vino, esa intensidad aromática aumenta. No me meto todavía si es buena o mala. La intensidad aumenta. ¿Por qué? Porque se están evaporando compuestos, escapan de la matriz y se quedan atrapados en la copa. ¿Vale? Bueno, pues vámonos al detalle. Ahora hay que saber lo que olemos. Dentro de los aromas, en los vinos blancos hay 2 grandes familias de vinos. Los vinos que nos recuerdan a aromas vegetales y los vinos que nos recuerdan a aromas a frutas más tropicales o más maduras. En este caso nos movemos en la zona de la fruta, o sea, sí, vegetal, algo más fresco. No tiene aromas a piña, no tiene aromas a miel, no hay aromas a maracuyá, excesivamente maduros o excesivamente perfumados. Quizá es un aroma un poco más vegetal, nos recuerda un poco a hierba cortada, nos recuerda un poco a... Todo esto son compuestos aromáticos
que son responsables de estos aromas y que, conociendo que están, podemos elaborar el vino para potenciar este tipo de aromas. Son aromas más frescos, ¿vale? Nos recuerda, como digo, a hierba cortada, incluso hay un ligero aroma a hierbabuena. Para mí es un aroma agradable, no tenemos defectos. Los defectos del vino son muy limitados. Por haceros un resumen rápido, tendríamos el aroma a corcho, que es un aroma a humedad. Tendríamos el aroma a reducción, que es el aroma a compuestos azufrados tipo col, cebolla. ¿Habéis olido el gas que tenéis, el gas ciudad en vuestras casas? El gas ciudad no tiene aroma, se le añade un compuesto que es azufre para que tenga ese aroma como testigo de que tenemos una fuga. Bueno, pues ese aroma es el aroma azufrado que en los vinos se desarrolla cuando no están en contacto con el oxígeno. Y por el contrario, cuando tenemos un vino que se nos ha oxidado, el aroma que nos presenta es aroma a manzana muy madura, como si fuera sidra, ¿vale? Básicamente estos son los tres tipos de aromas que nos podemos encontrar de manera natural, de manera más habitual en los vinos como defectos. En este caso no lo tenemos. Sí que tenemos ese aroma vegetal, una intensidad media, y finalmente tenemos que catar el vino en boca. Mirad, os voy a dar una regla para la cata del vino y para el análisis en boca. Esto como una fórmula matemática. El sabor dulce es igual al sabor ácido y a una sensación táctil que es la astringencia. El sabor dulce de los vinos puede proceder de dos caminos. Uno, que tengamos azúcar. Dos, el alcohol. El alcohol tiene sabor dulce. Bueno, pues ese sabor dulce se tiene que equilibrar en los vinos con el sabor ácido, que evidentemente viene de los ácidos, o con la tanicidad de los vinos. En el caso de los vinos blancos y vinos rosados, la tanicidad no la tenemos. Por eso los vinos blancos y los vinos rosados tienen un grado alcohólico más bajo y una acidez más alta. Si lo metemos en boca, tenéis que evaluar las sensaciones del gusto que vais a percibir. Y vais a tener sabor ácido, sabor salado, sabor dulce, sabor amargo y la astringencia. Astringencia hemos dicho que no vamos a tener. Vais a percibir sabor dulce, que es lo primero que vais a percibir en la punta de la lengua. Luego va a venir el sabor ácido, que es en el lateral de la lengua. Y la característica del sabor ácido no es tanto el sabor como que vais a salivar. Vais a tener una punción en esta parte de aquí, que es donde tenéis las glándulas salivares. A mayor acidez, mayor vais a salivar. Y luego tenéis el sabor amargo, ¿vale? Vamos a catar el vino, a ver qué os parece. Bueno, obviando la temperatura del vino, que por cierto no es la adecuada, lo primero que vamos a percibir es una entrada untuosa. Es decir, no es como el agua, no es líquido, tiene cierto tacto. Ese tacto viene del extracto del vino y ese extracto del vino es positivo en el sentido de que le da mayor volumen y mayor sensación sápida a los vinos. Tenemos un sabor dulce, el vino está seco, no tiene nada de azúcar, pero esta sensación dulce viene del alcohol. Y viene del alcohol fundamentalmente porque estamos hablando de un vino que tiene 12,5, quiero recordar. Os lo digo, sí, 12,5, es decir, no es un grado alcohólico elevado, pero como la temperatura sí es elevada, la sensación dulce es mayor. Y lo siguiente que se nota es acidez. Ahora mismo tengo aquí en la zona trasera de mi paladar las glándulas salivares que están segregando saliva para neutralizar esa acidez. Desde el punto de vista enológico, desde el punto de vista del maridaje de los vinos, la acidez es positiva porque no olvidemos que el vino es un alimento y dentro de una comida lo vamos a mezclar con lo que queramos comer. Y eso que queremos comer, si tenemos saliva, vamos a favorecer el comer, beber, comer, beber, comer, beber. ¿De acuerdo? Pues tiene una acidez relativamente alta, lo que hace fresco y ya hace que los vinos sean fáciles de consumir. Y finalmente tenemos un pequeño ligero sabor amargo. Ese amargo es un amargo elegante, procede de estos aromas que hemos llamado vegetales en la zona de cata. Y al final se nos queda una persistencia en la boca. Yo me lo he tragado desde hace ya un rato y tengo el sabor del vino todavía en la boca. Esto desde el punto de vista cualitativo es importante para poder maridar este vino, tener complejidad y que nos soporte mayor número de platos. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al segundo vino. Es un vino tinto.
y veo que os lo estáis bebiendo, con lo cual no tenemos sitio para vaciar las copas, o sea, al que le sobre vino la podemos vaciar en alguna de estas copas. O en los vasos. Por favor, me vaciáis las copas. En la talla vacío, da igual, si hay más copas, pero no me haga falta. ¿Qué vino? ¿Por qué no me dan la botella y tengo que subiendo? Sirve. Venga, va. ¿La doy a ella o Vacía las copas y le va sirviendo a la gente. No, se la damos a ella. Vaya que si cada uno así vacía la suya para no meter el morro, Claro. Para hacerlo un poquito más ágil, vaciamos la copa en algún recipiente que tengamos, aunque sean los vasos estos de plástico, y vamos sirviendo el siguiente vino. ¿Os ha gustado? Bueno, voy avanzando un poquito las características del vino. Esto que os hemos servido es la variedad esta que os he comentado, que teníamos muchas esperanzas en ella, la MS104, no tiene nombre, es Monastrell por Syrah, la número 104, y es una variedad muy interesante para nosotros en la región, porque es una variedad, si os fijáis únicamente en el color, si giráis la copa, que se os queda pintada la copa, estamos hablando de una variedad con una intensidad del color que cuadruplica, quintuplica variedades de muchísimo color, como puede ser la Syrah, la Cabernet o la Garnacha Tintonera. Eso es interesante, ¿por qué? Bueno, es interesante porque todos estos compuestos que dan color son compuestos polifenólicos y al final son compuestos antioxidantes que los podemos valorizar desde el punto de vista de vino-nutrición. Y además nos da una idea de que estos vinos tienen una concentración de sustancias que nos van a dar mayor sabor, mayor color, mayor aroma. Y todo ello a cambio de una maduración no excesiva, es decir, este vino en concreto sí que tiene 13 grados de alcohol, pero podemos conseguir vinos muy parecidos a este con 12 grados de alcohol. Y esto es la base de las nuevas comercializaciones, por el tema de las tasas que os he comentado, e incluso por un nuevo nicho de mercado que ha aparecido, que es el vino desalcoholizado. Ese vino desalcoholizado, el problema que tiene, que si partimos de un vino de 14-15 grados, pues tenemos que quitar mucho alcohol, y no es un proceso inocuo, no quitamos solamente el alcohol, quitamos también compuestos responsables de color, del sabor y del aroma. En cambio, si el vino de partida ya tenemos 12 grados de alcohol, 11 grados de alcohol, 10 grados de alcohol, el proceso va a ser mucho menos agresivo y el producto que va a llegar al consumidor pues va a ser mucho más respetuoso con respecto a ese nuevo cliente. No mezclemos el vino desalcoholizado para el consumidor de vino, porque es un producto distinto. Pero sí que es verdad que con el vino desalcoholizado podemos captar posibles clientes que, como os he dicho antes, cuando cumplen mi edad se incorporarán al consumo del vino. ¿De acuerdo? Bien, a nivel de color, os he dicho dos parámetros. Uno intensidad, otro matiz. Bueno, intensidad de capa muy alta, es decir, no se ve nada de lo que hay detrás. O sea, ponéis el vino y detrás es totalmente opaco. La cantidad de color es una cantidad de color brutal. Y el matiz, estamos hablando de un vino que ha sufrido crianza desde la añada 2023. Como veis, es un rojo, pero lo mismo que os he dicho que los vinos blancos iban desde el amarillo pajizo al amarillo dorado, en el vino tinto hay un componente nuevo. Los vinos tintos son 3 colores: el amarillo, el rojo y el azul. Cuando los vinos son jóvenes, tienen muchísimo rojo y mucho azul. Rojo más azul, violeta.
Los reflejos violetas, el matiz violeta que tenemos en los vinos cuando son jóvenes es un rojo azulado. Conforme el vino va evolucionando, ese azul desaparece y el rojo sigue en importancia, con lo cual tenemos el rojo granate, el rojo rubí. Y conforme el vino va envejeciendo, aparece la componente amarilla y el amarillo más el rojo, naranja. Los reflejos anaranjados en los vinos implican que ya tiene una cierta edad. Al igual que los blancos, ese color se tiene que corresponder con el vino que estamos hablando. En este caso estamos hablando de un vino del 2023, estamos en el 2025, es decir, han pasado 2 años desde la vendimia y tiene un reflejo todavía violáceo. Eso indica que la carga polifenólica que tenía este vino es una carga muy elevada. Con lo cual tenemos una materia prima para hacer vinos de guarda, que los vinos de guarda son los que mayor valor añadido tienen en las bodegas. Las bodegas no viven de las botellas de 35, 50, 100 euros, pero sí que es verdad que son las botellas que le dan nombre, que le dan prestigio. Y con esta misma uva podemos hacer estos vinos de 50, 60, 80, 100 euros y podemos hacer el vino de 3 euros, 4 euros, 5 euros para unos vinos más comerciales. Es una herramienta que ponemos a disposición del sector y que tiene unas características valorizables desde el punto de vista del consumidor. Si nos vamos al aroma, aquí tenemos una intensidad aromática alta, es decir, huele bastante. Y aquí tenemos 2 perfiles de aroma. Es un vino que ha pasado por barrica, es decir, al pasar por barrica la madera le va a ceder sustancias aromáticas al vino, le va a dar complejidad. Pero es un vino muy equilibrado. ¿Por qué? Porque nos recuerda a la fruta de la que está hecha. Tiene aromas a cereza, aroma a guinda del licor, aroma a grosella roja, y al mismo tiempo tiene la parte de la barrica que son fundamentalmente, entramos en la zona de los torrefactos, el cacao, la almendra, el pan tostado. Pero muy bien conjugado, quiere decir, no aparece un exceso de madera, no aparece un exceso de fruta que hace que la madera aparezca como un ingrediente extraño. Conforme agitéis la copa, los vinos van a ganar en complejidad. Los aromas del vino son moléculas muy pequeñas que enseguida las percibimos porque se escapan de la matriz, se escapan del vino, y luego con el tiempo moléculas más grandes se tienen que ir escapando, por eso agitamos el vino. Un vino se le llama complejo cuando lo olemos al principio y tiene un olor, y durante la comida, durante el tiempo de la cata, aumenta la concentración de aromas y aparecen aromas nuevos que no aparecían al principio. ¿Por qué? Porque van escapando poquito a poco. Bien, pues si agitáis la copa y lo veis, se potencian los aromas, sobre todo de la madera, aromas torrefactos, aromas a almendra, pan tostado. Y si ahora lo catamos, recordad la regla que hemos hablado antes, que el sabor dulce se equilibra con el sabor ácido y la sensación tánica, o la tanicidad. Una pequeña nota química. ¿De dónde viene la tanicidad? Hay unas moléculas en el vino, polifenoles también, que se llaman taninos. Esos taninos tienen una característica, que es que se unen a la proteína de la flocula, la eliminan. Y nosotros en la saliva tenemos una proteína que se llama mucina, que es la que se encarga de que la boca esté lubricada. Cuando nosotros metemos un vino tinto en la boca, ese tanino se une a la mucina. Hacer una prueba, no aquí, pero en vuestra casa, meteros un vino tinto en la boca, coger un plato blanco y escupir. Y veréis que se forma un flóculo negro, que es el tanino que tenga el vino con vuestra mucina. Cuanto más reactivo sea el tanino, más se va a unir a vuestra proteína y más secante se os va a quedar la boca. ¿El objetivo cuál es? Pues vamos a hacer una pequeña demostración. Yo soy un tanino y yo me puedo unir a vuestra mucina por aquí y por aquí. Dame la mano. Ya somos 2 taninos y nos podemos unir a la mucina, yo por aquí y mi compañero por ahí. Si mi compañero le da la mano, ya somos 3 moléculas, 4 moléculas, en las cuales el tanino del extremo Ana y el tanino extremo Luis se pueden unir a la mucina por aquí, pero estos 2 no pueden unirse.
Sensorialmente, ¿eso qué significa? Pues significa que la molécula es más grande. Nosotros cuando bebemos el vino vamos a notar mayor volumen, mayor cuerpo en el vino, pero la tanicidad va a ser la misma que si tuviéramos una molécula individual. Bueno, pues ese es el objetivo del enólogo a la hora de elaborar los vinos, bien sea con crianza, bien sea con microoxigenación. Este vino se le nota que tiene cuerpo, que tiene estructura, que tiene tanino, de ahí todo ese color que tiene, pero al mismo tiempo es suave, quiere decir, tiene tanicidad, porque evidentemente los vinos tintos tienen tanicidad, pero no se cante, no se queda en la parte delantera de los dientes, no se te queda como si hubieras comido un membrillo verde. Esto es una herramienta de calidad a la hora de hacer vinos de guarda o una herramienta de calidad a la hora de hacer vinos jóvenes fáciles de beber. Con esta variedad podemos elaborar los vinos que el sector o la bodega, en función del mercado objetivo al que quiera ir, pueda elaborar. ¿Vale? Y bueno, por supuesto, los aromas que nosotros hemos percibido a través de la nariz, en la boca los percibimos por vía retronasal, que junto con ese sabor ácido y el sabor dulce del alcohol nos da esta sensación sápida tan agradable, este sabor que luego debemos de maridar. Por aquí he visto antes pasar a Pablo Conejero, que me imagino que le dará una cata maridaje, creo que es mañana. Pues un día me lo voy a enganchar yo para que me dé también una cata maridaje con los vinos. ¿Vale? Y vamos a catar el último vino. Este es el tercero. ¿Sigo por ahí o qué? Sí, sí, sí. Dame. Son institutos de investigación, ¿verdad? Sí. ¿De dónde son ustedes? Somos de México, pero a veces necesitamos hacer análisis a los cultivos que se importan de España para ver las variedades antes de la implementación en el plantío. Entonces, Vale, pero estos son nuevas variedades. Exacto. Yo tengo. Te lo dejo porque que Aquí. sepas cuál es, ¿no? Aquí, sí, lo sé por la etiqueta. Bueno, vamos a catar el último vino. Veo gente por ahí sin copa. ¿Queréis una copa de vino? ¿Sí? Thank you. Bueno, el último vino sería un poco lo que a nivel de bodega, lo primero que van a hacer los bodegueros y que se suele hacer en bodega. Nosotros hemos hablado que tenemos nuestra variedad madre, que es la Monastrell. Esa Monastrell, con el arduo trabajo de los viticultores y de los bodegueros, pues es una variedad reconocida ya a nivel mundial, es una variedad que a nivel de premios, crítica, etcétera, pues es reconocida ya. Pero sí que es verdad que en bodega podemos jugar un poco con algunas herramientas, como es la mezcla con otras variedades, para hacer cupajes y darle matices, un poco como lo que sería la firma de cada bodega, ¿no? Más allá de que la Monastrell, pues en función de dónde se haya cultivado, pues ya de por sí tiene sus características, porque los componentes suelo, clima y planta, pues le van a dar un perfil característico. Pero en bodega podemos jugar también con la mezcla con otras variedades, que es lo que le da esa seña de identidad, lo que da la tipicidad de cada uno de los vinos. Pues bien, en este caso lo que tenéis en la copa es un cupaje aproximadamente del 50% de una Monastrell, con el otro 50% de las nuevas variedades. De las nuevas variedades estoy hablando de la Cal Negre, estoy hablando de la Kipar, de la Jebas y de la Mirtia.
Esas variedades nosotros las hemos elaborado por separado, las hemos cultivado por separado, las hemos criado en barricas por separado, y esto forma parte de un proyecto de investigación en el cual vamos a evaluar no solamente que a nivel agronómico van bien, sino que a nivel de elaborar los vinos y vinos con guarda, pues funcionan, ¿no? Pero en este caso vamos a catar un cupaje que presentamos el año pasado a un concurso que es Vin España, y en el cual nos llevamos una gran medalla de oro como reconocimiento a la calidad del vino, que nos da a nosotros una visión un poquito de si lo que estamos haciendo forma parte de lo que el sector demanda y de lo que puede ser aprovechado por el sector. Como os digo, es un cupaje, un 50% de Monastrell y un 50% de las nuevas variedades. Si lo vemos en copa, el color, pues hombre, ahora nos parece que tiene menos color en comparación con el anterior, pero estamos hablando de un vino de capa muy alta, ¿vale? Quizá algo menos que el anterior, pero sí que es verdad que es un vino de capa alta, muy alta. Y en cuanto al matiz de color, aquí tenemos un poquito más de evolución. No aparece ese rojo tan violáceo, por dos motivos. Uno, porque le estamos metiendo nuestra Monastrell. Dos, porque esto es una añada 2022. Aquí estamos hablando de un vino que ya tiene 3 años. Pero a pesar de que tiene 3 años, tiene un color muy vivo, una intensidad viva, y estamos hablando de un granate, un cardenalicio muy bonito, brillante. Desde el punto de vista comercial es un vino muy atractivo. Si vamos a nariz, bueno, el primer aroma que nos sale es el tofe, café con leche, y nos aparece también fruta negra, tipo mora, incluso algo de flor violeta. Estos son aromas complejos, es decir, conforme los vinos van envejeciendo, este mismo vino que hemos catado antes, el MS104 del 2023, cuando lo catemos el año que viene, si nos vemos aquí otra vez, veréis que el vino no huele igual, evidentemente, ha evolucionado. Lo interesante es que el vino tenga potencial, que tenga esa intensidad para poder, con el envejecimiento, poder expresarse. Bueno, pues esa expresión que podremos captar con ese vino del 2023, el año que viene, ya la estamos viendo con este vino del 2022. Aquí es un vino mucho más complejo, es un aroma más perfumado, y sobre todo la madera es una madera distinta. Aquel es una madera un poquito más simple en el sentido de que nos aparecen únicamente los torrefactos. Aquí aparece, como digo, ese café con leche, nos aparece cacao, nos aparece pan tostado, nos aparece balsámicos, incluso nos aparece hoja de tabaco, hoja seca. Eso es muy característico de la Monastrell. Aunque no haya pasado por madera la Monastrell, tiene la característica que con el envejecimiento aparecen estos aromas, pues a hoja seca, a tabaco, ¿vale? Pues aprovechemos eso, démosles mayor complejidad con estas nuevas variedades que le aumentan la parte de fruta roja y de fruta negra. Y si lo metemos en boca, la entrada es una entrada dulce, al igual que la anterior, no tenemos nada de azúcar. ¿Por qué? Porque tenemos ese alcohol. Tenemos una sensación tánica un poquito más potente que la anterior, es decir, es un poquito más agresivo. No quiere decir que el vino sea peor, quiere decir que el vino necesita un maridaje un poquito más potente. Hemos hablado del maridaje, pero el primer vino, estamos hablando de un vino blanco, el primer vino, si lo metemos con una carne blanca, con una carne de ave, con algo de marisco, con un pulpo de roca, con nuestras marineras, es un vino que nos va a dar, por su acidez, facilidad de consumo, y va a maridar muy bien con este tipo de platos. El segundo vino ya nos metemos, si no en una carne roja, pero si nos metemos una carne de cabrito, una carne que vaya a la brasa, una carne que tengamos ahumada, un horno, una pasta, pero no una pasta simplemente, sino ya tenemos que meterle un tomate con orégano, un tomate especiado, algo que tenga ajo, algo que tenga un poquito de complejidad para que la comida aguante el vino y el vino aguante la comida. Y el tercer vino, que es el que estamos catando, es un vino ya mucho más complejo. Aquí nos metemos en asado, aquí nos metemos en carne roja, aquí nos metemos en aderezos más fuertes, porque el vino lo va a soportar. ¿Qué significa maridaje? Al final maridaje es equilibrio.
En el mundo del vino hay un concepto básico que es equilibrio. Y el equilibrio no significa que un vino sea mejor o peor. Este mismo vino, si lo metemos con un filete de pollo a la plancha, pues el filete de pollo a la plancha nos va a saber como si fuera estropajo. ¿Por qué? Porque el vino es mucho más potente que el pollo. En cambio, si cogemos el vino blanco y le metemos un asado de cordero, pues el vino blanco nos va a pasar como agua acidulada, agua ácida. Tenemos que buscar nuestro equilibrio. Aquí os he mostrado 3 ejemplos, 3 herramientas que están a disposición del sector y que no nos paramos aquí. A partir de aquí nosotros podemos evaluar o podemos modular nuestra investigación en función de las demandas. Y esas demandas vienen muy influenciadas por lo que hemos hablado todos aquí del cambio climático y de las nuevas condiciones de cultivo que podemos tener. Finalmente, bueno, pues poneros todo el equipo que forma parte de estos resultados que hemos presentado, daros las gracias pues, por vuestra atención, invitaros a que nos visitéis en nuestras instalaciones de Limida y la bodega experimental de Jumilla y bueno, pues ha sido un placer catar con vinos con vosotros. Gracias. Esta y la otra las dejamos y si quieren seguir bebiendo que beban, ¿vale? Yo creo que sí. A ver, la gente me miraba y no me decían mucho. Las dejamos aquí. ¿Dónde dejo las copas? Pues las copas es que son... No sé dónde han salido. Sé que venían, pero no sé ni quién las ha traído ni nada. Y las botellas os las dejo aquí. Si la gente pide, le servimos. Y si no, pues las lleváis o las repartís. Pero, vale, pero las meto en el frigorífico. Sobre todo las de blanco estas. Estas que parece que han gustado y tal, que estén fresquitas. Déjamelas ahí. Es que para moverse aquí hay que pedirle permiso. Yo te las dejo aquí. Sí, sí. Y esto los vais sirviendo durante los días de feria. Salgo. ¿Este era de ellas o No, este es mío. Este es mío. ¿Conoces? ¿Has visto el antiguo director? No lo Anterior conozco. director. Yo soy un poco el culpable de todo esto. Tú eres el culpable de la etiqueta. De la etiqueta, entre las cosas. No, a ver, yo tenía claro que teníamos que darle una vuelta a esto porque no sé si has visto la etiqueta antigua. Sí, sí. Yo estaba en el 97,